El objetivo de esta audioclase es reflexionar sobre algunos signos de desequilibrio y sintomáticos en el test del árbol. Estos indicadores pueden aplicarse tanto a la técnica tradicional, como es el test del árbol y su consigna que es dibuje un árbol, como la técnica de los 3 árboles, protocolo que hemos seleccionado para esta oportunidad. Cuando hablamos de signos de desequilibrio, tenemos que diferenciarlo de lo que son los indicadores sintomáticos. Algo sintomático puede ser, por ejemplo, una persona que se maneje con rigidez o poca flexibilidad en sus relaciones interpersonales, que sea más o menos comunicativa, ¿sí? Hecho que nosotros evaluamos en el tema del tronco, en la forma de las ramas y sus modalidades como de apertura o de cierre, la forma de cierre, la longitud de las mismas. Pero cuando hablamos de desequilibrio, hablamos de valores sintomáticos y que muchas veces se relacionan con estructuras más graves como estructuras psicóticas, personalidades border o trastornos neuróticos pero con un gran déficit narcisista. También déficit cognitivo, o sea que desequilibrio ya habla más de una estructura psicopatológica que puede estar debajo. Cuando trabajamos con la técnica de los 3 árboles que hemos comentado en muchos otros materiales, sabemos que lo que evaluamos primariamente y básicamente, a diferencia del test del árbol, es el yo y el otro. El yo frente a un otro, en donde el primer árbol representa el yo y su autopercepción, pero su autopercepción en relación con un otro. Esos otros son el segundo y el tercer dibujo en la secuencia del árbol, más allá de cómo sea esa secuencia. El segundo árbol graficado se relaciona con la percepción de lo familiar, el peso de lo familiar, cómo la persona vive y el peso que la familia tiene para el sujeto. Y lo tercero es lo social, la prospección, el futuro, cómo se siente en relación a sus posibilidades y en relación a su ambiente actual. Cuando analizamos el árbol 1, además lo comparamos con el dibujo del árbol, que en este caso no acompañamos, pero es muy interesante muchas veces ver cómo pasa también en el dibujo de la persona y la persona bajo la lluvia, como una secuencia necesaria. Cuando evaluamos el test del árbol solo, evaluamos el estado pulsional, si hay algún desequilibrio psicopatológico subyacente o se trata de una personalidad normal, ¿sí? Con características de adaptabilidad. Recordemos que el árbol pone de manifiesto, permite proyectar aspectos más ligados a componentes primarios. Lo primario son las emociones, los impulsos, los estados agresivos. En cambio, la técnica de los 3 árboles permite evaluar más las interacciones del sujeto. Bueno, al observar estos árboles, ¿qué podemos ver como signos de desequilibrio? En primer lugar, los 2 más significativos son árboles disociados. Aunque parezca una totalidad, parezca un conjunto, está hecho primero el contorno izquierdo en cada árbol, que es el tronco, que se prolonga con una línea recta ascendente, una segunda línea separada, por eso es disociado, de la cual independientemente de estas 2 líneas paralelas, salen lo que serían el ramaje o copa. Lo segundo significativo es la falta de discriminación copa-ramas, ya que las ramas salen del tronco, por eso también se lo llama tronco en raya. No necesariamente los troncos en rayas, es una terminología usada por Carl Koch en su concepción del test del árbol, ya que su autor, es el árbol en forma primitiva que suelen hacer los niños, por eso en la escala madurativa del árbol, el árbol disociado, el tronco en raya, que es un tronco como triangular del cual salen las ramas y hojas, tiene que ser abandonado como forma gráfica a partir de los 6 años. Por eso cuando uno lo encuentra en adultos, como en este caso, son elementos regresivos o sintomáticos de la personalidad. El tercer signo importante es el déficit significativo de anchura. Recordemos que hay proporciones. Cuando ustedes estudian la materia test del árbol saben que hay una proporción para relacionar la adecuación tronco-copa, anchura de la copa con anchura del tronco. Acá vemos que es casi todo un mismo plano, no hay mucha diferencia. El déficit de anchura habla de
de bastante sintomatología en todo lo que hace a las relaciones interpersonales, con un predominio del componente esquizoide. El otro signo significativo es el suelo de baja coloración. Fíjense la alta coloración que tienen los tres dibujos de los tres árboles y el suelo que casi se pierde y se funde con el blanco del papel. Recordemos que es significativo porque el suelo vehiculiza el posicionamiento en la realidad, representa la realidad, es el límite entre lo inconsciente y lo consciente, y además en este caso el suelo está hecho en forma de montículo, lo que aumenta todavía más la tendencia al aislamiento, al igual también que la separación exagerada entre cada uno de los árboles entre sí, pero particularmente hay una mayor distancia entre el yo, que es el primer dibujo, que es el de la izquierda en este caso, y el segundo y el tercero, donde es entre este y los otros dos hay una mayor distancia. Esta técnica, como dijimos, es muy útil para vehiculizar las relaciones interpersonales, que en este caso serían sintomáticas, con grandes dificultades para exteriorizar las emociones, un comportamiento más introvertido e individualista, y un estado de angustia, ya que todos los trazos con los que se hace son en forma angulosa y sombreados rayados.